Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro día número 62 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 29, Marcos 11 del 27 al 33, Marcos 12 del 1 al 12, Levítico 9 y Levítico 10. Una vez más, Salmo 29, Marcos 11 del 27 al 33, Marcos 12 del 1 al 12, Levítico 9 y Levítico 10. Y vamos a reflexionar en Marcos 12 del 1 al 12. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de la uva y construyó una torre de vigilancia. Luego le alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron, envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de toda la propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta que contaba esta historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. La iglesia le pertenece a Dios. Qué importante que nunca perdamos esta perspectiva. Cuando yo digo voy a mi iglesia, estoy hablando de que yo pertenezco a esa iglesia. Cuando yo como pastor digo, mi iglesia, la primera iglesia bautista de Nextlalpan, es porque yo pertenezco a la iglesia, no porque la iglesia me pertenezca a mí, no porque yo la haya fundado, no porque yo sea el pastor, me pertenece. Yo simplemente soy un siervo del Señor, como aquí dice esta historia, un agricultor, y el dueño es el Señor. Algún día me va a pedir cuentas, y es bueno que lo sepamos, es bueno que tú también lo sepas, porque en la actualidad perdemos mucho de la esencia de lo que es la iglesia. La iglesia verdaderamente le pertenece al Señor, y las instalaciones, todo lo que hay en la iglesia le pertenece a la gente. Qué lamentable es cuando las propiedades, cuando todo lo que hay dentro de la iglesia, nosotros decimos es mío, ¿no? O cuando hay pastores o hay líderes que heredan estas iglesias como si fuesen un reino, ¿no? Donde muere el rey o muere el pastor y se hereda a su hijo. Yo no estoy en contra de esto. Si el hijo tiene llamado y si el Señor lo pone en el ministerio y si la iglesia está de acuerdo, claro que el hijo del pastor puede sucederle cuando él no esté a cargo, pero no perdamos de vista lo que el Señor Jesús nos está diciendo. La iglesia es del Señor, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Cuidado líderes, cuidado pastores, cuidado apóstoles de apropiarse de lo que no les pertenece. Me impacta que los fariseos, que los líderes religiosos de aquel tiempo se habían apoderado de la gente, se habían apoderado del pueblo de Dios, y el Señor mandaba profetas y los mataban, y el Señor mandaba gente para pedir cuentas y los mataban, y finalmente mandó a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y lo mataron porque no querían rendir cuentas, porque no estaban dispuestos a devolverle lo que le pertenece al Señor. Así que si tú eres líder de una iglesia, si tú eres pastor de alguna iglesia, si tú perteneces a alguna iglesia, es bueno que sepamos esto: la iglesia es del Señor. Deja de apropiarte de algo que no te pertenece. Y hermanos en Cristo, por favor, dejemos de idolatrar a estos líderes en la actualidad, a los cuales se les han hecho súper mega poderosos, como los líderes de la luz del mundo, que tienen riquezas y muchas propiedades, y la gente simplemente obedece porque ellos son los jefes, ellos son los enviados, ellos son los mandamás, y nadie les cuestiona.
Qué tremendo, queridos hermanos. Pero bueno, hermano, gracias a Dios por la gente que lee su palabra, gracias a Dios porque la gente que dice Cristo es mi Señor, Dios es mi Señor. Claro que sí, a los líderes se les respeta, a los pastores se nos respeta, porque nuestra función es enseñar en la iglesia, nuestra función es organizar a la iglesia, no adueñarnos de la iglesia. Por eso yo la vez pasada creo que te hablaba acerca de las jerarquías. Esto no era el plan de Cristo dentro de la iglesia. Las jerarquías no es algo que provengan de Dios, es algo que Roma le heredó a la iglesia romana y la iglesia romana le heredó a todas nuestras iglesias en la actualidad. Nosotros tenemos funciones, el pastor organiza, enseña, el pastor es autoridad, claro que sí, pero también toda la iglesia tiene autoridad. Si el pastor está haciendo algo que no es adecuado, la iglesia puede llamarle la atención al pastor, puede exhortar al pastor, puede exhortar al apóstol. No le demos más poder del que deben a nuestros líderes en la iglesia, queridos hermanos. Ahora, no estoy diciendo que debamos ser rebeldes ni de provocar una rebelión. Estoy diciendo que hay líderes, hay personas que hacen cosas incorrectas, están en inmoralidad, hacen cosas, se roban el dinero, andan diciendo cosas que nada que ver y nadie les dice nada porque es el ungido del Señor. No, la iglesia tiene autoridad, los líderes tienen la autoridad para poder exhortar a los pastores, a los líderes, a los apóstoles, a todo aquel que se crea que es autoridad dentro de la iglesia. La iglesia es del Señor y claro que debemos de hacerlo en amor. Hágalo en amor, acérquese y hable con su líder, acérquese y hable con la persona a cargo, acérquese conmigo y hable con amor y diga, ¿sabe qué? Esto no me parece bien, esto me gustaría aclararlo porque tengo dudas, y es bueno que rindamos cuentas. Si tú eres líder, tú eres pastor, tenemos que rendir cuentas. Un pastor, un líder que no rinde cuentas termina por adueñarse de la congregación, de lo que le pertenece a Dios. Así que gracias a Dios por la primera iglesia bautista en Ixtlalpan. Yo tengo un cuerpo de liderazgo donde rendimos cuentas, donde podemos exhortarnos unos a otros. La gente tiene la libertad de hablar conmigo y de decirme cuando no está de acuerdo, y cuando hay que corregir algo, pues lo corregimos con toda humildad y pedimos perdón con toda humildad. Así que gracias a Dios por su palabra. La iglesia es del Señor, no nos adueñemos de ella. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque aunque es duro, Señor, es la verdad. Señor, hay personas, hay líderes, hay gente, Señor, que se ha adueñado de tu obra, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, y líbranos de esto. En la primera iglesia bautista de Ixtlalpan, líbranos, Señor, de caer en este problema, Señor, de sentir que somos dueños de algo cuando todo te pertenece a ti, Señor. La obra es tuya, Señor. Guarda nuestros corazones, guarda el corazón de nuestros líderes, Señor. Guarda el corazón de cada una de las personas que integran nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazote.